Él creía que sería solo un viaje de lujo al lado de su amante, pero jamás imaginó que la piloto del jet sería su exesposa. Un reencuentro explosivo, gritos, lágrimas y revelaciones que transformaron el placer en venganza. ¿Estás listo para conocer la verdad que nadie se atrevió a contar? Suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque el destino de este vuelo te va a estremecer. La noche parecía perfecta, pero los destinos más oscuros siempre se esconden detrás de sonrisas confiadas. Héctor Echevarría, magnate madrileño de apariencia seductora, caminaba hacia la pista iluminada como quien domina el mundo. Hoy empieza nuestra vida de lujo, murmuró, con una arrogancia que solo aumentaba el brillo de sus ojos ambiciosos. A su lado, Jimena Oñate, joven amante de belleza fulminante, le sujetaba el brazo como quien sostiene un trofeo. El viento agitaba su cabello, pero no apagaba la promesa susurrada: ahora eres solo mío, Héctor. Era la frase que él esperaba escuchar, pero también la que lo condenaría. Su risa retumbó en la pista, convencido de haber enterrado para siempre su vida difícil. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel despegue escondía una traición aún más cruel. El destino ya lo esperaba, implacable. Dentro del jet privado, el lujo brillaba en cada detalle: copas de cristal, cuero blanco impecable y luces suaves reflejadas en tonos dorados. Jimena deslizó los dedos por su brazo y lo provocó: ¿qué harás cuando todos sepan que soy yo quien te da suerte? Héctor rió fuerte, brindando con champán, como si el esfuerzo de su vida no fuera más que un detalle irrelevante. Creía haber alcanzado la cima, convencido de que nada podía derribarlo. Pero detrás de esa risa había secretos que jamás confesaría. Jimena, ajena al abismo que se abría, soñaba con Ibiza y con noches interminables de placer. Héctor, en cambio, pensaba que justicia era solo una palabra sin peso frente al dinero. Y, aún así, un escalofrío extraño le recorría la espalda. Aquel presentimiento todavía no tenía nombre. Levántate conmigo, Héctor, nadie nos detendrá, dijo Jimena, alzando la copa frente a sus ojos. El magnate sonrió, creyendo que esa era su venganza contra el pasado que lo atormentaba. Superación, pensaba, era haber dejado atrás todo lo que lo humillaba. Sin embargo, la vida siempre cobra caro cuando la felicidad se construye sobre traición. El silencio elegante de la cabina escondía más que comodidad, ocultaba una sombra, un secreto, una presencia que pronto se revelaría. Héctor ajustó el reloj de oro en su muñeca, ciego en su propia vanidad. Brindemos por un viaje inolvidable, dijo, erguido con triunfo. Pero ni el lujo, ni los brindis, ni el deseo serían suficientes para detener la venganza que ya estaba en marcha. El primer golpe estaba por llegar. A cada minuto, Jimena se aferraba más a él, como si temiera perder el premio conquistado. «Lo dejaste todo atrás, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa que escondía inseguridad. Héctor acarició su rostro y aseguró: «Lo enterré todo, lo que viví ya no existe». Pero sus propias palabras le sonaron a mentira. Quería creer que había cerrado las heridas, que el pasado no tendría fuerza para volver. Pero el destino, irónico y cruel, ya preparaba puertas que él jamás pensó volver a abrir. El rugido de los motores era el anuncio de la tormenta. Héctor no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar no solo la venganza de una mujer, sino el espejo de su propia ruina. Afuera, la noche madrileña observaba en silencio, cómplice de una trama de odio y justicia. El cielo estrellado era solo un disfraz para la oscuridad que realmente los rodeaba. Jimena, deslumbrada por el lujo, comentó: «Nunca imaginé volar en un jet privado, esto es inmenso». Héctor sonrió, besándole la mano como un conquistador. Pero el peso de la traición que lo perseguía estaba más cerca de lo que podía imaginar. Era como si cada risa rebotara contra el pasado, como si cada brindis desafiara las cicatrices que intentó ocultar. «Hoy empieza todo», murmuró, con falsa certeza. Pero en realidad, hoy era el día en que todo terminaría. Y los ecos de lo que vendría ya susurraban en el viento. El magnetismo de Héctor parecía inquebrantable, pero hasta el poder más sólido puede desmoronarse en segundos. Creía que Ibiza sería el escenario de su gloria, el lugar donde demostraría al mundo que nada lo derribaba. Jimena, ilusionada, abrazaba la fantasía de ser la nueva reina del magnate. «Contigo, la vida difícil quedó atrás», dijo, engañada por una idea de superación que no era más que mentira. Héctor respondió con frialdad: «Mi esfuerzo me trajo aquí, nadie puede negarlo».
Pero, en lo más profundo, un recuerdo ardía como una herida abierta. Beatriz. El nombre aún quemaba, aunque fingiera que no existía. Y, cuando menos lo esperara, sería ese nombre el centro de todo el drama. En el fondo, Héctor no buscaba solo placer o lujo. Quería venganza contra quien un día se atrevió a desafiarlo. Jimena no lo sabía, pero cada gesto suyo era también un desafío a la memoria de Beatriz Salcedo. Yo controlo mi destino, murmuró Héctor, casi para sí mismo. Jimena, sin entender, simplemente sonrió. Pero el destino que él decía controlar ya había elegido otro rumbo. Lo que parecía una noche de placer y victoria se transformaría en un espectáculo de justicia frente a todos. Y esa justicia no vendría de tribunales comunes, sino de las manos de una mujer herida. Una mujer a la que subestimó. Una mujer que, muy pronto, aparecería ante él. ¿Estás seguro de que nadie sabrá de esto?, preguntó Jimena, casi en tono de reto. Héctor rió, mostrando sus dientes perfectos. Nadie se atrevería a enfrentarse a mí. Pero esa frase era más que arrogancia, era una provocación al destino. La vida no perdona a quien desprecia el esfuerzo de los demás. El silencio de la cabina, roto solo por el sonido de los motores, escondía la respuesta que lo cambiaría todo. Jimena todavía creía que volaría al paraíso, pero en realidad estaba atrapada en un laberinto de traiciones. Héctor, ciego, no veía que lo peor estaba a punto de ocurrir. Y cuando sucediera, lo destruiría todo en segundos. La tensión invisible ya recorría el aire, como una tormenta a punto de estallar. Jimena, excitada, acarició su rostro y dijo, «Somos imparables, Héctor, nadie nos detendrá jamás». Él sonrió, convencido de tener el mundo a sus pies. Pero detrás de la puerta de la cabina, el silencio guardaba la mayor revelación de la noche. Una revelación que transformaría la risa en lágrimas y la arrogancia en caída. La venganza estaba lista, esperando el momento exacto para surgir. «Brindemos por lo eterno», dijo Héctor, pero lo eterno estaba a punto de romperse. Y el sonido que llegaría no sería el de copas, sino de gritos. El despegue fue anunciado. Las luces internas se ajustaron, la cabina quedó envuelta en un brillo suave y el lujo parecía prometer un viaje tranquilo. Pero los viajes más tranquilos esconden los choques más devastadores. Héctor tomó la mano de Jimena y afirmó, «Este es el comienzo de todo». Ella sonrió, creyendo en cada palabra. Pero al otro lado de la puerta, alguien ya se preparaba para hablar. Alguien que convertiría aquel vuelo en pesadilla. El corazón de Héctor aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo peor, todavía estaba por venir. El sonido de los motores llenaba la cabina, vibrando como un preludio de triunfo. Jimena acomodó su vestido ajustado, deslizando los dedos por el collar como si fuera una reina coronada por el destino. Héctor, a su lado, sonreía con confianza ciega, convencido de que nada borraría aquella victoria. Pero, de pronto, un ruido diferente retumbó. La puerta de la cabina se abrió lentamente. El silencio invadió el ambiente como un puñal. Y entonces, la aparición que nadie esperaba. La piloto era Beatriz Salcedo, la mujer que él juraba no volver a ver jamás. «Bienvenidos a bordo», dijo con frialdad. Héctor palideció, como si hubiera visto un fantasma. Pero ese fantasma venía a cobrar deudas. Su postura era impecable, uniforme azul marino ajustado, hombros firmes, mirada de acero. Cada paso resonaba en el pasillo como martillazos de venganza. Jimena, ajena al torbellino que nacía, soltó una risa burlona. «¿Y esta quién es? Parece salida de una película barata». Beatriz no parpadeó, no tembló, no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en Héctor, que luchaba por respirar. «Soy la que nunca olvidaste, aunque intentaste enterrarme», murmuró, con la voz cargada de rencor contenido. El aire de la cabina se volvió pesado, casi irrespirable. Y el silencio que siguió era apenas el inicio de la tormenta. Héctor llevó la mano a la frente, intentando recuperar el control que siempre creyó tener. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero el temblor en su voz delataba el miedo. Jimena, impaciente, levantó el mentón y dijo, «¿Vas a presentarme a tu amiguita, o sigo creyendo que tengo delante a un cobarde?» Beatriz rió de lado, una risa que parecía una cuchilla cortando el aire. «Cobarde es el que traiciona y huye», respondió, sin apartar la mirada de Héctor. Jimena no entendió la profundidad de aquellas palabras.
Pero Héctor sí. Y el peso de la verdad empezó a aplastarlo. La cabina parecía encogerse a cada segundo. Jimena cruzó las piernas con arrogancia, intentando mostrar que nada la afectaba. No me digas que esta es la famosa ex que tanto escondías, provocó. Héctor tragó saliva, incapaz de negar. Beatriz se acercó, su sombra cubriéndolos como un eclipse. Soy más que eso. Soy la mujer que sostuvo tu vida cuando no valías nada, dijo, con lágrimas atrapadas en los ojos. El rostro de Héctor se contrajo entre vergüenza e ira. El mundo que creía haber enterrado acababa de resurgir frente a él. Y lo peor era que todos sabían, cuando el pasado vuelve, nunca lo hace vacío. Jimena arqueó una ceja, divirtiéndose con el drama. Entonces, ¿me estás diciendo que el magnate que se cree intocable aún tiembla frente a su ex? Beatriz dio un paso al frente, su voz helada, no tiembla frente a mí. Tiembla frente a la verdad que yo traigo. Héctor intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Cayó de nuevo en el asiento, desorientado. Jimena, confundida, notó que la situación se le escapaba de las manos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, pero nadie le respondió. Solo el silencio, acompañado por el zumbido constante de los motores, anunciaba que lo peor estaba por llegar. La mirada de Beatriz no era solo de dolor. Era una mirada cargada de justicia, un deseo de exponer cada mentira, cada traición. Creíste que podías borrar mi nombre, pero aquí estoy, frente a ti, más fuerte que nunca, disparó. Héctor intentó reaccionar. No tienes derecho a irrumpir así en mi vida. Pero su voz se quebró, rota por la emoción. Jimena rió, aunque su risa sonaba nerviosa. ¡Qué espectáculo más patético! Beatriz, sin perder firmeza, se inclinó hacia adelante. El espectáculo apenas comienza, y tú serás el protagonista de tu propia ruina. La tensión se volvió insoportable. El choque era inevitable. Héctor cerró los ojos, intentando convencerse de que aquello era una pesadilla. Pero cuando los abrió, encontró la figura imponente de Beatriz frente a él, recordándole cada mentira. ¿Recuerdas las noches en que prometiste lealtad?, preguntó ella, con la voz quebrada. Él no respondió, solo desvió la mirada. Jimena bufó. Esto es ridículo, yo no vine a escuchar dramas de pareja. Beatriz giró lentamente el rostro hacia ella. No es un drama de pareja. Es la justicia que llega tarde, pero llega. Jimena sintió un escalofrío y, por primera vez, temió estar en el lugar equivocado. Pero ya no había marcha atrás. Con cada palabra de Beatriz, el rostro de Héctor se volvía más pálido. No lo entiendes, ¿verdad? Yo sé lo que hiciste, y sé lo que ocultas, dijo ella, firme. Héctor intentó cortarla. Basta, no sabes nada. Pero la seguridad de su voz se había perdido, como un castillo desmoronándose. Jimena, intrigada, preguntó, ¿qué es lo que oculta? Dilo de una vez. Beatriz respiró hondo, pero prefirió el silencio. Porque el silencio, a veces, grita más que cualquier acusación. El suspenso flotaba en el aire, dejando claro que revelaciones explosivas estaban a punto de salir a la luz. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de furia, no de dolor. Me dejaste en ruinas, Héctor. Y aún así sobreviví. Me lo quitaste todo, pero lo que no sabías es que también me diste alas. Héctor se levantó, nervioso, y respondió, no me debes nada, no vuelvas a mi vida. Jimena, cada vez más incómoda, intentaba descifrar el rompecabezas frente a ella. Esto no pinta nada bien, murmuró, como si al fin entendiera que aquel viaje no sería de placer, sino de tormento. Beatriz respiró hondo, ajustó la gorra de piloto y anunció, lo peor todavía no ha comenzado. El ambiente, antes cargado de lujo y seducción, ahora estaba empapado de miedo y tensión. Jimena ya no reía. Héctor ya no sonreía. Solo Beatriz permanecía firme, como si llevara el destino en sus manos. Cerró la puerta de la cabina con fuerza, encerrándose dentro. El sonido metálico retumbó como una sentencia. Afuera, Jimena intentó recuperar el control. Dime, Héctor, ¿qué demonios está pasando aquí? Pero él no respondió. Solo bajó la cabeza, sabiendo que el secreto que más temía se había materializado frente a él. El avión despegó, pero el vuelo ya no prometía paraíso. Prometía venganza.
El silencio de la cabina se rompió de golpe con la voz de Beatriz retumbando por el sistema interno. «Traidor, me dejaste en ruinas». Aquellas palabras cortaron el aire como una cuchilla. Héctor apretó los puños, intentando contener la desesperación. Jimena abrió los ojos de par en par y antes de reír, lanzó una mirada de desprecio. «¿De qué hablas? Él está conmigo ahora». Pero Beatriz ignoró la provocación, enfocada solo en el hombre que un día amó. «Pensaste que ibas a escapar de tu pasado, Héctor, pero yo conduzco este vuelo y conduzco también tu destino». El rugido de los motores parecía amplificar cada palabra, convirtiendo el aire en pura tensión. Lo que parecía un viaje de placer se transformaba en un tribunal volador. Héctor explotó, levantándose del asiento. «No vuelvas a meterte en mi vida». Su voz estaba rota, lejos de la seguridad que exhibía minutos antes. Jimena, riendo fuerte, provocó aún más. «¡Qué ridículo! Todo esto es un ataque de celos». Beatriz no se contuvo. Su voz, cargada de dolor, estremeció la cabina. «Celosa no, soy la mujer que sostuvo tu nombre cuando no eras nadie». Héctor sintió el suelo abrirse, y por primera vez no tuvo respuesta. Jimena volvió a reír, pero la risa sonó nerviosa. Era como si, poco a poco, entendiera que había entrado en una guerra que no era suya. El ambiente se volvió un campo de batalla emocional. Héctor intentó justificarse, pero sus palabras salían entrecortadas. Yo hice lo que tenía que hacer». Beatriz lo interrumpió. «Lo que tenías que hacer era no traicionar a quien lo dio todo por ti». Jimena, irritada, se levantó y gritó. «Ridícula, no eres más que un fantasma de su pasado». Beatriz respiró profundo y respondió con firmeza. «Un fantasma que volvió para recordarle que la justicia no olvida». Héctor se tapó los oídos, como si pudiera huir de las palabras que retumbaban por el avión. Pero no había a dónde escapar. Todo el vuelo se había convertido en una prisión. El llanto empezó a mezclarse con los gritos. Beatriz, temblando, dejó escapar lágrimas mientras decía: «Yo también tuve una vida difícil, Héctor. Yo también hice un esfuerzo por ti. Y así me pagaste». Cada frase oscilaba entre el dolor y la furia. Héctor intentaba ocultar sus propias lágrimas, pero sus ojos enrojecidos lo delataban. Jimena, incómoda, dio unos pasos atrás, murmurando: esto ya es demasiado». Pero lo que parecía demasiado aún no era nada comparado con lo que vendría. Cada palabra de Beatriz era solo el preludio de revelaciones aún más devastadoras. Héctor intentó retomar el control, como un hombre que teme perderlo todo. «Basta ya, yo soy el que manda aquí». Su voz retumbó, pero sonaba vacía, sin autoridad. Beatriz respondió con calma, lo que la volvía aún más aterradora. «No, Héctor. Aquí mando yo. Porque tengo la verdad y tú solo tienes mentiras». Jimena cruzó los brazos, aunque su rostro revelaba inquietud. Comenzaba a entender que aquel viaje no era un juego de amantes, sino una trampa mortal. La risa sarcástica de antes ya no volvía. El miedo se instalaba, silencioso. Y la tensión no hacía más que crecer. Cada segundo, las acusaciones se volvían más cortantes. «Me usaste y luego me tiraste como basura», gritaba Beatriz con la voz quebrada. Héctor intentaba defenderse. «Yo nunca te pedí nada». Jimena interrumpió, riéndose. «Pues si eras tan fuerte, ¿por qué lloras ahora como un niño?». La bofetada de la verdad llegó con la respuesta de Beatriz. «Lloro porque confié en alguien que no merecía ni mi esfuerzo ni mi amor». El eco de esa frase cortó hondo, dejando la cabina sumida en un silencio denso. Hasta los motores parecían disminuir frente a aquella acusación. Pero ese silencio no duraría mucho. Jimena perdió la paciencia y pasó al ataque directo. «Escúchame, mujer. Este hombre es mío ahora, y no hay nada que puedas hacer». Beatriz soltó una carcajada irónica, como quien ya no teme a nada. «¿Tuyo, dices? Ni siquiera sabes quién es de verdad». Héctor gritó: «Cállate ya, Beatriz». Pero su voz sonó más a súplica que a orden. Jimena entornó los ojos, ahora intrigada. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué me ocultas, Héctor?». Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Jimena empezó a temblar. La confianza que tenía se convertía en duda. Y esa duda pronto se volvería gritos. El avión, que
que debería estar lleno de lujo y placer, ahora parecía una cárcel flotante. Las lágrimas de Beatriz se mezclaban con el sudor frío de Héctor y la rabia de Jimena. Cada uno estaba preso, no por las paredes de la aeronave, sino por los secretos que flotaban en el aire. Aquí arriba no hay donde esconderse, dijo Beatriz por el intercomunicador, con la voz firme. Héctor cerró los ojos, desesperado. Jimena apretó los puños, decidida a descubrirlo todo. A cada segundo, la sensación de tragedia inminente crecía. Pero la revelación seguía guardada, esperando el momento perfecto para estallar. Lo que antes era un triángulo de pasión ahora era un campo de batalla donde solo uno saldría vencedor. Beatriz, con lágrimas ardientes, siguió: yo confié en ti cuando nadie lo hacía. ¿Y cómo me pagaste? Con traición. Héctor intentó acercarse a la cabina, pero la puerta estaba cerrada con llave. Déjame entrar, Beatriz. Del otro lado, ella respondió: no. No hasta que enfrentes la verdad. Jimena, ya sin fuerzas para disimular, murmuró: esto no es lo que yo imaginaba. Héctor la miró, desesperado, pero no logró pronunciar ninguna defensa. Y el vuelo continuaba, cargado de tensión, como si cada milla los acercara al colapso final. El clímax estaba a punto de llegar. Beatriz, con la voz tomada por la emoción, gritó: no soy celosa, soy justicia. Las palabras retumbaron como una sentencia dentro de la aeronave. Jimena lloraba de rabia, golpeando el pecho de Héctor. ¿Qué me ocultaste? Dímelo ya. Él, sin salida, se hundió en el asiento, derrotado. Al otro lado de la puerta, Beatriz respiraba hondo, preparándose para la revelación que lo cambiaría todo. Los tres estaban atrapados en el mismo espacio, rehenes del pasado, del presente y de una verdad que ya no podía silenciarse. El vuelo seguía, pero el destino no era Ibiza. Era el infierno de la verdad. El silencio tras los gritos se rompió con una frase que heló la sangre de todos. La voz de Beatriz resonó por el sistema interno, firme y cortante: este avión no va a Ibiza, va directo a Madrid. Y al juzgado. Aquellas palabras cayeron como granadas en el corazón de Héctor. Jimena, incrédula, saltó del asiento. ¿Qué has dicho? Esto es una broma. Pero Beatriz no se rió. Su respiración pesada en el micrófono dejaba claro que no había vuelta atrás. Héctor se llevó las manos a la cara, desesperado. La diversión había terminado. Lo que antes era un vuelo de placer se convertía en un tribunal volador, y la sentencia estaba a punto de leerse. Jimena empezó a gritar, sujetando a Héctor por los hombros: dime que esto no es cierto, dime que no me metiste en una trampa. Pero sus ojos, enrojecidos por el pánico, no pudieron responder. Beatriz, desde la cabina, continuó: tengo pruebas de tus fraudes, Héctor. Documentos, firmas, transferencias, todo lo que intentaste esconder. El magnate golpeó el respaldo del asiento con rabia, intentando negar: no tienes nada, no puedes. Pero su voz era frágil, casi suplicante. Jimena, al oír la palabra fraudes, sintió el corazón desplomarse. No estaba solo con un hombre infiel. Estaba con un delincuente. El avión cortaba el cielo nocturno mientras la tensión aumentaba dentro de la cabina. Jimena, entre sollozos, se apartó de Héctor y murmuró: me usaste, todo este tiempo me usaste. Él intentó tomarle la mano, pero ella lo empujó con fuerza: no me toques. Del otro lado de la puerta, Beatriz mantenía el tono implacable: ¿creías que tu vida de lujo te salvaría de la justicia? Pues hoy todo el esfuerzo que robaste se volverá contra ti. Héctor intentaba mantenerse en pie, pero las piernas le temblaban. No puedes destruirme, Beatriz, dijo, más para sí que para los demás. Pero la verdad era que ya estaba destruido. Con cada palabra de la piloto, las máscaras iban cayendo. Jimena, aún atónita, preguntó: ¿desde cuándo planeas esto? Y Beatriz respondió con ironía: desde el día en que me dejaste sin nada. Ese día juré que no descansaría hasta verte caer. Héctor estalló, golpeando la puerta: esto es venganza, nada más que venganza. Beatriz rió, pero su risa estaba llena de dolor. Sí, es venganza. Pero también es justicia. Jimena cayó de rodillas, sollozando. ¿Qué más escondes, Héctor?, preguntó entre lágrimas. Su silencio fue la confirmación que ella temía. Y ese silencio gritó más fuerte que cualquier palabra.
El avión parecía cada vez más pequeño, como si las paredes se cerraran sobre ellos. Héctor, desesperado, intentó usar la arrogancia como escudo. Tengo poder, tengo abogados, nadie podrá conmigo. Pero Beatriz respondió de inmediato, el poder que robaste no podrá salvarte. Yo misma seré tu juez y tu verdugo. Jimena lloraba, gritando, me arruinaste la vida, yo aposté todo por ti. Héctor intentó abrazarla, pero ella lo apartó con violencia. Mentiroso, traidor, farsante. Cada insulto era como una sentencia anticipada. El hombre que un día fue magnate ahora no era más que un reo dentro de su propia mentira. Beatriz subió aún más el tono. ¿Recuerdas el proyecto que ocultaste? ¿Recuerdas los contratos falsificados? Tengo copias de todo. Héctor golpeó la cabeza contra la puerta, gritando, no es posible, no puedes tener eso. Jimena, entre sollozos, lo encaró. ¿Qué más hiciste? ¿A cuántos destruiste? Él, sin salida, solo agachó la cabeza, llorando en silencio. Beatriz concluyó, tarde o temprano, la verdad siempre despega. Y hoy, Héctor, aterrizará en tu condena. El sonido metálico del avión reforzaba cada palabra, como si hasta la máquina estuviera en su contra. El destino ya estaba sellado. Jimena, dominada por la rabia, agarró la copa de cristal y la arrojó al suelo, donde se hizo añicos. Eres un monstruo, y yo tan ciega. Héctor intentó justificarse, todo lo hice por nuestro futuro, por superación. Pero Jimena no lo dejó terminar. ¿Superación? Eso no es esfuerzo, eso es traición. El eco del vidrio roto se extendió por la cabina como símbolo de la destrucción de lo que quedaba entre ellos. Beatriz, del otro lado, sonrió con amargura. El lujo ya no podrá ocultar más tu vida difícil, Héctor. Hoy vas a enfrentar la verdad. Y el silencio volvió, cargado de tensión. El vuelo avanzaba, y con cada milla la presión aumentaba. Jimena temblaba, aún incrédula, pero ahora con la rabia hirviendo en el pecho. Lo dejé todo por ti, y tú me entregas al escándalo. Héctor intentó defenderse, yo también sufrí, yo también luché. Pero Beatriz lo interrumpió, tu esfuerzo se construyó sobre la desgracia de otros. No mereces nada de lo que tienes. Jimena lo miró con odio, no solo me engañaste, me condenaste contigo. Héctor trató de abrazarla otra vez, pero ella se apartó. La soledad por fin lo alcanzaba, y esta vez no había cómo huir. Lo que antes era un viaje al paraíso ahora era una bajada al infierno. Beatriz, fría, anunció, en menos de una hora estaremos en Madrid. Y allí, Héctor, te espera tu verdadera audiencia. Jimena gritó, desesperada, no quiero bajar de este avión, no quiero ser parte de esto. Pero Beatriz respondió con dureza, ya eres parte, aunque no quieras. Tú elegiste volar con un traidor. Héctor se dejó caer en el asiento, derrotado. Por primera vez, sus ojos perdieron el brillo de la arrogancia. Sabía que Beatriz había vencido. Y la venganza apenas comenzaba. Cada segundo que pasaba era una tortura. Jimena, en silencio, lloraba con la cabeza entre las manos. Héctor miraba por la ventanilla y solo veía oscuridad, como si el cielo fuera el reflejo de su alma. Beatriz respiraba hondo, guiando el jet con precisión, pero también guiando el destino de todos. Se acabó el tiempo de tus mentiras, Héctor, murmuró por el micrófono. Toda la cabina se estremeció. Jimena alzó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, si existe justicia en este mundo, la voy a ver hoy mismo. El avión seguía su ruta, y cada milla era un paso más hacia la caída final. El jet tocó suelo en Madrid con un estruendo que hizo temblar cada corazón a bordo. Jimena sollozaba en silencio, abrazada a sí misma como si quisiera desaparecer. Héctor, pálido, miraba fijamente al suelo, sin valor para enfrentar la verdad que lo esperaba. Desde la cabina, la voz de Beatriz surgió como sentencia, bienvenidos a Madrid, donde la justicia siempre aterriza. Afuera, luces parpadeaban, cámaras se aglomeraban y reporteros esperaban ansiosos. Era como si el mundo entero hubiera sido invitado a presenciar el espectáculo de su caída. Y nadie iba a apartar la mirada. La puerta del avión se abrió lentamente, revelando la pista tomada por periodistas y abogados. El sonido de los flashes iluminaba el ambiente como relámpagos constantes. Jimena, temblando, intentó salir primero,
pero retrocedió al ver la multitud. No, yo no puedo enfrentar esto, murmuró casi sin voz. Héctor respiró hondo, intentando volver a ponerse la máscara de magnate, pero sus manos temblaban tanto que el disfraz se deshacía. Beatriz apareció detrás, imponente, con el uniforme intacto y la mirada llena de lágrimas contenidas. Ahora sí, Héctor. Ahora todos sabrán quién eres en realidad. La multitud rugió, hambrienta de verdad. Jimena fue la primera en desmoronarse frente a las cámaras. Llorando, gritó, me engañó, me usó para esconder sus mentiras. Los reporteros avanzaron, capturando cada lágrima. Héctor intentó alcanzarla, pero ella se apartó con asco, no me toques nunca más. Beatriz, a su lado, alzó la voz, él me destruyó, me dejó en ruinas, pero aprendí que hasta de la traición nace la superación. El público se dividía entre murmullos y aplausos. Era como si la historia de años de dolor por fin se estuviera contando frente al mundo. Y Héctor quedaba desnudo, sin máscaras. A cada paso, Beatriz se veía más fuerte. Subió a una pequeña escalinata en la pista, levantó una carpeta negra frente a las cámaras y declaró, aquí están las pruebas. Fraudes, contratos falsos, cuentas secretas. Todo lo que intentó ocultar. Los flashes explotaron. Héctor, desesperado, trató de gritar, eso es manipulación. Pero su voz fue ahogada por el coro de la multitud, justicia, justicia. Jimena, entre lágrimas, se unió al coro, sí, justicia, porque él no merece nada. El eco de esa palabra se extendió por el aire nocturno, como si hasta el viento la repitiera. Y el mundo miraba, incrédulo. Héctor cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro antes altivo. Beatriz, yo nunca quise hacerte tanto daño, murmuró, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de los flashes. Ella, con los ojos brillantes, respondió, no lo quisiste, pero lo hiciste. Y hoy lo pagas. Jimena lo miró con odio y dolor, yo aposté mi vida por ti, y me la destrozaste. La multitud observaba en silencio, como si cada lágrima fuera parte de un espectáculo imposible de ignorar. Héctor intentó levantarse, pero sus fuerzas ya no respondían. Solo quedaba un hombre derrotado. Beatriz respiró hondo, las manos temblorosas sujetando los documentos. No vine aquí para humillarte, Héctor. Vine para liberarme. Esas palabras sonaron como redención. Jimena, llorando, cayó al suelo repitiendo, qué estúpida fui, qué estúpida. Los periodistas no perdían detalle. Las cámaras captaban todo, el dolor, la rabia, la venganza, la superación. Beatriz se volvió hacia la multitud y dijo, la justicia tarda, pero llega. Y hoy llegó para mí. Los aplausos empezaron tímidos, pero pronto se volvieron ensordecedores. El tribunal invisible ya había dictado su veredicto. Héctor intentó aún una última jugada. Dame otra oportunidad, Beatriz. Su voz rota resonó en el silencio momentáneo. Pero ella solo lo miró con compasión y firmeza. Las oportunidades se terminan cuando decides traicionar. Y tú lo decidiste. Jimena, de pie con esfuerzo, declaró ante las cámaras, él no merece perdón. Solo merece justicia. El público vibró, repitiendo la palabra como un mantra. Héctor volvió a caer, derrotado, sabiendo que ya no había escapatoria. La venganza se había consumado. La multitud aplaudía, los abogados se acercaban y los reporteros transmitían cada segundo en vivo. Beatriz, con lágrimas en los ojos, se giró hacia la cámara principal y dejó una frase que quedaría para siempre. Me destrozaste, Héctor Echevarría, pero aprendí a volar más alto que tú. Fue la sentencia final. Héctor se desplomó, escondiendo el rostro entre las manos. Jimena lloraba de rabia, perdida en su propia humillación. Pero Beatriz caminaba firme, como quien por fin recuperaba su vida. Cada paso suyo era superación, cada lágrima, una victoria. El viento en la pista soplaba fuerte, levantando el cabello de Beatriz como un estandarte de guerra. Ella no miró atrás. No había motivo. El pasado había quedado enterrado allí mismo, frente a todos. La justicia se había cumplido y su venganza completada. Pero, por encima de todo, había encontrado su libertad. El público aplaudía de pie, como si presenciara un espectáculo de redención. Jimena, perdida, murmuraba, nunca más confiaré en un hombre como él.
Y Héctor solo lloraba. El magnate que se creía intocable ahora no era más que un hombre roto. Al final, el silencio se apoderó de todo. La multitud empezaba a dispersarse, pero la escena ya había marcado a todos los presentes. Beatriz caminaba hacia las luces de la ciudad, cada paso resonando como una lección de vida. La traición destruye, pero la justicia restaura, murmuró para sí. El mundo aprendió con ella que incluso en las historias más crueles pueden hacer la superación. El amor puede perderse, el esfuerzo puede ser ignorado, pero la justicia siempre encuentra su camino. Y esa noche, Madrid no lo olvidó. Porque algunas caídas resuenan para siempre. Gracias por acompañarnos, suscríbete al canal y deja tu comentario.